Saludos, muy buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía con el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz, una vez más, tiene este honor de compartir con todos ustedes esta nueva entrega de este espacio en la noche del viernes 25 de febrero, año 2022. Gracias a cada una de las personas que semana tras semana ya nos han estado reportando la sintonía con el espacio acerca de los temas que cada día venimos analizando aquí en Puntos de Análisis. La participación también de un equipo maravilloso, tanto de salud, política y lo que tienen que ver con leyes. En el caso, por ejemplo, del día de ayer, tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Maciel Abreu, de igual forma ya en la parte política con nuestro queridísimo amigo Luis Coronado, que estuvo analizando junto a mí el tema que todavía en el día de hoy se está hablando de Ucrania y Rusia, esta situación bélica que tiene al mundo entero en vilo. Vamos precisamente a analizar algunos puntos de esto, no como lo hacen estos expertos internacionalistas que te hablan desde el punto de la economía, lo que tiene que ver con las pérdidas humanas y todo eso. Sí, podríamos tocar un punto de esto de las pérdidas de vidas humanas, pero decir, después que el mundo sale, o está saliendo más bien, de una situación bastante difícil, que no fue una guerra, pero sí dejó a millones de muertos, laceró bastante la economía mundial, como lo ha hecho el COVID-19. Embarcarse en este momento en un conflicto bélico que va a reunir, ¿verdad?, a muchos países para participar. La parte de Occidente ya han tomado medidas de sancionar a Rusia, ¿verdad? Y Vladimir Putin se ha pronunciado sobre esto, que ya, vamos a decir, ha amenazado a estos países que han decidido quizás involucrarse, aunque sea de una forma tímida, en este conflicto que está teniendo con Ucrania. El presidente de Ucrania entiende que Occidente lo ha dejado solo, que los países lo han dejado solo y que ellos no han provocado la guerra, pero sí están en la disposición de aportar para la paz, para que no se sigan perdiendo vidas allí. Ustedes han visto cómo los soldados rusos han invadido algunos puntos de Ucrania y el pánico, señores, se ve en esa nación, una nación que desde hace mucho tiempo se había independizado, pero Rusia y Vladimir Putin entienden que esa zona le pertenece a Rusia y que sus padres, sus abuelos habían luchado no para dejar a su suerte el país que ya está en conflicto con ellos, Ucrania. Es bastante preocupante. Quizás estos países que han decidido manifestarse de forma tímida, lo han hecho quizás porque ya se ha estado enfrentando una situación, como ya dije en principio, del COVID-19. Y ustedes saben que ha habido que invertir bastante para lo que tiene que ver con la parte de la salud pública de cada nación. Entonces, una guerra también implica bastante gasto, sumas millonarias en estos países que se involucran en estos conflictos bélicos. Y nadie en realidad quisiera ver una situación o vivir una situación de guerra como es lo que pinta el panorama. Decía un amigo, y yo le doy la razón, solo 3 locos se atreverían a iniciar una guerra en este tiempo, y uno de ellos ya no es presidente. Hablaba de Xi Jinping, el presidente de Corea, creo que era lo que él mencionaba, y también Vladimir Putin. Pero imagínese usted que fuera Donald Trump que estuviera presidiendo a los Estados Unidos. Y fíjense qué paradoja de la vida. Donald Trump, aunque con ciertas partes receptivas, podríamos nosotros decir, un amigo de Putin. De hecho, siempre se ha dicho que las manos rusas tuvieron que ver con el ascenso al poder de Donald Trump, que hubo
una participación por parte de los rusos para que Donald Trump pudiera llegar al poder. Pero son de estos presidentes que quizás no piensan mucho para poder iniciar un conflicto, para iniciar una guerra, porque si Putin pensar un poco, uno se atreve a decir, si pensar un poco, analizando la situación que el mundo ha estado viviendo, uno no dice que no haga su guerra, claro está, si ya está en su corazón las razones que ellos han planteado de iniciar una guerra, pero posponer esta situación, posponer un poco este conflicto bélico, porque el mundo en este momento está tratando de recuperar su economía, de recuperarse en la parte productiva y que estalle en este momento una guerra. Y ustedes saben cómo las alarmas del mundo entero han estado. Los presidentes, los mandatarios de diversos países de Latinoamérica, de Suramérica, Centroamérica, se han reunido con sus gabinetes para tratar de tomar medidas preventivas para que su población no sea afectado con encarecer los precios de los productos que en nuestro país bastante caros están. Alguien escribía en esta tarde, no sé si a modo de broma, que con lo que está sucediendo entre Rusia y este país, ya algunos empresarios habían comenzado a aumentar los precios de algunos productos, más de lo que están. Digo que quizás lo hacían a modo de chiste, de burla, pero es cierto, si explota una guerra, si estalla una guerra en este momento, todo se va a poner más caro, que ya lo está, ya lo está. Todos los productos de primera necesidad, señores, están carísimos, pero se podría encarecer aún más si este conflicto bélico continúa entre estas dos naciones. Putin se ve como un presidente muy amenazador, muy dispuesto a irse a la guerra, aunque antes de llegar aquí leí algunas informaciones de que él decía si la otra parte decide negociar Ucrania, si Ucrania dispone de las armas, él estaría dispuesto a negociar con ellos. Si Ucrania dispone de las armas, si Ucrania abandona, él estaría en la plena disposición de negociar con ellos para poder llegar a un acuerdo. Pero me imagino que esta negociación será a como él diga, que él plantearía, ¿verdad?, las condiciones para negociar, porque es que Ucrania no tiene la manera, no tiene la forma de enfrentarse a un país, a un país tan poderoso como Rusia, a una potencia como Rusia, y es lo que está sucediendo en este momento. El presidente ucraniano también está flexibilizándose un poco, a pesar de que se había mostrado muy dispuesto a enfrentar y había llamado a los hombres y mujeres a defender su libertad. Pero yo creo que se debería pensar mejor la situación por lo ya mencionado. El mundo está tratando de recuperarse de una gran devastación por el coronavirus. Ellos no fueron la excepción, también fueron bastante afectados, y embarcarse ahora mismo en una guerra sería afectar más a la paz mundial, a la economía mundial, con una situación como esta. Vamos a una pausa, regreso, continuamos en Puntos de Análisis.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, estamos de regreso en Puntos de Análisis. Hay temas que uno trata de tomarlo de forma muy seria y esto de Rusia y Estados Unidos es uno de ellos. Y uno se pasa el día buscando informaciones acerca de este conflicto que se ha generado y viendo las opiniones de muchos expertos en torno al tema. Hay un sociólogo que entiende que la situación entre Rusia y Ucrania no generaría una guerra mundial. Bueno, no importa que la genere o no, lo cierto es que afectaría al mundo entero por la gran importancia que tienen estos dos países. Y ya lo decía el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y todo su gabinete, acerca de los productos que salen de Ucrania, que también aquí en la República Dominicana se compran. En una rueda de prensa, Homero, que tiene que ver con la parte de comunicación en el Palacio, hablaba acerca del tema y daba algunos detalles sumamente importantes. Pero este sociólogo entiende que quizás lo que se está viviendo entre Rusia y Ucrania es una guerra civil y que esto no los llevaría a una guerra mundial. Miren, yo decía hace un momentito sobre 3 personas que uno debería analizar su comportamiento. Putin es uno de ellos. A pesar de que Putin ha logrado un gran desarrollo en ese país, que ha manejado desde lo que se sabe muy bien la economía de ese país, pero que a estas alturas, en este tiempo, que una gente no le tiembla el pulso para iniciar un conflicto bélico, habría que pensar bien. Habría que pensar muy bien las cosas y ojalá lo que uno ha visto pueda llegar o puedan llegar a un feliz acuerdo por las últimas pronunciaciones que han tenido. Como bien decía, él dice que está en la disposición de negociar con Ucrania, al igual que el presidente de Ucrania ha dicho que está también en la disposición de contribuir a la paz. Pero hay un punto sumamente importante antes de
pasar a conversar con mi compañera Joanna Castro, y esto sí que llama la atención. Este mismo sociólogo habla de que las sanciones que se le han impuesto a Rusia, estas sanciones económicas, estas sanciones comerciales, podrían generar de que ocurra un golpe de Estado en Rusia. Ha habido presidentes de naciones muy poderosas que se pueden ver como una amenaza para la paz mundial. Y esto llama la atención de los demás países. Y de una manera u otra tratan de tomar medidas. Si nosotros vamos a la historia, podríamos de hecho mencionar algunos nombres que de una forma u otra las demás naciones poderosas buscan la manera, buscan la forma de frenar las acciones de estos presidentes. En este punto yo estoy muy de acuerdo con ese sociólogo que estas sanciones que han ocurrido pueden generar una situación interna en Rusia. Buenas noches, Joanna Castro, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Roberto Díaz. Gracias por sintonizarnos. Sean bienvenidos. ¿Qué te ha parecido esto que está ocurriendo entre estos dos países, Joanna? ¿Qué nos podrías decir desde tu punto de vista? Bueno, es verdaderamente una situación preocupante. Sí, yo estuve viendo diferentes cadenas noticiosas y eso, y la Unión Europea afirmó, mejor dicho, que entre las personas que están sancionadas en Rusia son su presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov. Y también cabe destacar que el 70% o sea, la banca rusa, el 70% está sancionada. Sí, son sanciones, o sea, son medidas sanciones, que se toman, entonces, pero a ellos no les ha importado mucho eso. Entonces porque la pregunta es si el Kremlin, Putin, los rusos han calibrado esas sanciones y las repercusiones que podría tener lo que pasa a un futuro inmediato, ¿no? Lo que pasa con Vladimir y su gabinete son personas muy estratégicas. Ellos sabían que esas sanciones venían, de que podrían suceder, y por eso también él se pronunció en cuanto a las naciones que quieren interponerse en esa situación, que le puede sobrevenir cosas que jamás en su historia lo han visto. Eso es una amenaza directa. Sí, yo pude verlo también. Entonces, vuelvo y te digo, esas personas, estos presidentes, y lo voy a decir así, estos presidentes que representan como un peligro para la paz mundial, lamentablemente no terminan bien. Claro está, Rusia es una potencia, tiene armas nucleares inimaginables, un ejército terrible. De hecho, el despliegue militar que están teniendo, o sea, la estrategia y el despliegue militar que está teniendo Rusia hacia Kiev y hacia Ucrania, ha impresionado definitivamente. Claro, ellos lo están haciendo. Es impresionante. Recuerda que el ejército ruso no se puede comparar al de Ucrania. No es incomparable. Recuerda que Ucrania decidió entregar las armas nucleares que ellos tenían voluntariamente. Entonces, ellos no cuentan ni con ejército ni con las armas necesarias para frenar, para pelear o combatir contra un ejército como es el de Rusia. Pero cuando tú, por la razón que sea, porque primero hay que ver un poquito la historia de estas dos naciones y lo que ha generado quizás el conflicto, pero cuando tú te ganas la mala voluntad de todos tus vecinos, porque hoy en día el mundo es una aldea, entonces cuando tú pones en peligro, a pesar de lo dicho por un sociólogo estadounidense, de que esto no generaría una guerra mundial, pero sí afectaría a la economía de una forma u otra. Y ya muchas personas entienden, dentro de los cuales me encuentro yo, que en este tiempo no se debería estar hablando de guerra. Las guerras siempre han existido,
Siempre han existido las guerras por terreno, por dominio, lo que sea, pero siempre han existido. Pero paradójicamente, las guerras son en busca de la paz, como en este caso. Sí, O sea, supuestamente, pero en realidad claro es, que sí, claro, ejercer dominio sobre un territorio, implantar tus normas. Geopolítica. Política, pero que se debería pensar un poquito más. Para eso están organizaciones internacionales que suelen mediar en esas situaciones, pero siempre y cuando las partes en conflictos estén en la disposición de sentarse a la mesa, que es lo que está pidiendo precisamente el presidente de Ucrania para no llegar a ese conflicto bélico. Se dice que de 40 a 46 horas Rusia va a tener totalmente controlada Kiev. Sí, se ha escuchado bastante que es un asunto de tiempo para que Rusia tome el pleno dominio de Kiev precisamente, pero es difícil, es complicado. Vuelvo y te reitero, los pronunciamientos de Estados Unidos, de los demás países, aunque algunos entienden que han sido un poquito tímidos, pero es que nadie quiere en este momento involucrarse en una guerra. Nadie quiere invertir el dinero que ha podido recuperar después de que ha cedido un poquito la pandemia en armas, en ejércitos, en recursos humanos para que vayan a una guerra. Es lo que deberían pensar, debería pensar Putin en este momento. No, y la Unión Europea ha sido enfático diciendo que estas sanciones no son contra el pueblo ruso, no son contra el pueblo ruso, es contra el Kremlin. Sí. Han sido bien enfáticos en eso. Muy bien, vamos a una nueva pausa, regreso, continuamos en Puntos de Análisis. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
Bueno, estamos de regreso en el espacio Puntos de Análisis. Hay dos temas que, de forma breve, que quiero compartir con ustedes o socializar con ustedes. En estos días, señores, vimos en las noticias, y de hecho le agradezco al buen amigo Francisco Alberto, que reside en Puerto Plata, que compartió la noticia de primera mano con nosotros sobre el suicidio de un oficial. ¿Por qué me llama la atención este tema? En los últimos tiempos nosotros hemos visto suicidio de personas que pertenecen al ejército, de hecho algunos de ellos de alto rango. Este caballero había dejado una nota, una carta escrita, que casi siempre lo hacen las personas que cometen el acto del suicidio, indicando algunas cosas, pero yo toco este tema con el propósito de que el ejército pueda preocuparse un poquito más por su personal, por esos hombres y mujeres que forman parte del ejército de la República Dominicana. Son personas que a veces tienen mucha presión, son personas que tienen a veces muchos problemas, personas que quizás tratan de mantener un rostro firme porque es lo que ellos están acostumbrados, aunque estén quebrados por dentro. Y esas personas se pueden intervenir profesionalmente, ya la parte de psiquiatría, la parte de la psicología, si es que no tienen suficiente personal, pues hacerlo, porque a veces estos oficiales son a veces muy maltratados por algunos superiores y a veces se ven entre la espada y la pared y proceden con estos actos muy lamentables, dejando un gran dolor en sus familiares. Y a veces esos temas como que pasan por debajo de la mesa, nadie se refiere a ellos. Algunas personas entienden que aquel que toma la decisión de agredirse a sí mismo es un cobarde, y no es así. A veces hay patologías de base, como lo es la depresión mayor, que es cuando ya estas personas llegan a entender que su vida no tiene sentido, que algún problema que haya desencadenado una situación de depresión, que ya no hay salida. Y las personas que no entienden acerca de las patologías mentales dicen, no, ese es lo que era un cobarde. De hecho, hubo una ocasión que un político conocido de acá tristemente se suicidó. Se escuchó a un periodista decir que bien hecho, lo había visto como bueno y válido eso que había sucedido. Creo que fue una imprudencia por parte de esa persona que hace uso de los medios. Pero lo cierto es que estos individuos que atraviesan por situaciones difíciles pueden ser intervenidos y se puede prevenir una muerte tan trágica y tan dolorosa para las familias. Pero por parte del mismo ejército quizás ellos no vean necesario el que sus oficiales puedan recibir terapia, que es muy importante, muy bueno. Y aquí en la República Dominicana se tienen muy buenos psiquiatras, muy buenos terapeutas, y ya eso es parte de la vida diaria, ya eso es parte de nuestra sociedad, porque también existe el mito de que el que asiste a un psiquiatra o a un psicólogo es porque está loco, y es todo lo contrario, es para no llegar a ese nivel precisamente es que se debe acudir a estos profesionales. Joanna. A eso yo quería agregar a lo que tú decías, Roberto, que debemos prestarle mucho más atención a la salud mental de nuestra ciudadanía, porque están sucediendo muchos actos de esta naturaleza, ¿me entiendes?, que son lamentables, muy lamentables. Yo quería agregar esa parte. Mira, este oficial era capitán de corbeta de la Armada de la República Dominicana. Hay un tema también con estos oficiales, es el tema del aumento en las pensiones. Ellos tienen mucho tiempo reclamando y ya tienen la promesa del presidente de la República Dominicana que se le iba a hacer un aumento ahora en enero, pero ya está concluyendo febrero y ellos dicen que todavía no han recibido
el tan esperado aumento que el presidente de la República Dominicana le había prometido. Y ustedes saben que cuando, después de una vida de servicio, que usted esté recibiendo una pensión y que eso ni siquiera alcance para usted comprar los medicamentos típicos de las patologías de la edad, que usted no pueda cubrir sus necesidades, eso es indignante. Siempre se ha hablado de un salario digno y esa pensión o esas pensiones que reciben esas personas ha sido por el largo trayecto de su trabajo, por la entrega que ellos han tenido y que ellos mismos han ahorrado para poder recibir una pensión digna, ya que no pueden quizás con sus fuerzas ganarse la vida. Sin embargo, el costo de la vida se ha elevado y lo que ellos hoy en día están recibiendo no les alcanza absolutamente para nada. De hecho, algunos de ellos tienen que pagar viviendas, otros todavía tienen hijos con ellos, tienen a sus esposas que a veces necesitan también y tienen ciertos gastos. Lo que ellos ganan no les alcanza. Otro tema, había dicho que son 2 puntos a analizar con todos ustedes. Ustedes recuerdan, Joana, yo sé que tú tienes una denuncia de el acueducto de Boca Chica, que en breve tendrás el chance de hablar acerca de esto. Miren, ustedes saben que hay un grupo de personas que han estado presentando dificultades con el uso de la tarjeta Supérate. Muchos de ellos, de hecho, habían entendido que se le habían sacado de ese programa que beneficia a los más necesitados del país. Muchas personas hasta llegaron a llorar porque entendían de que ya no estaban en el programa Supérate y que no tenían la tarjeta para comprar la comida, como bien se ha dicho. Hoy yo recibí la información por parte de ADES, que es una entidad que trabaja con estas personas. Voy a buscar acá esta información para compartirla con ustedes. Aquí está, donde ADES había informado que el gobierno iniciaría la entrega de tarjetas a beneficiarios con inconvenientes para retirar sus beneficios que fueron depositados desde el día 4 al 18 del mes de febrero. Parece ser que se tenían algún tipo de problema, se tenían algunos tipos de problemas con la tarjeta, por lo que muchas personas no podían retirar los recursos. La información sigue diciendo que la entrega se realizaría únicamente a personas beneficiadas que habían hecho la reclamación de manera personal o vía telefónica. Y esto se estaría llevando a cabo aquí en el Distrito Nacional, en Asua, Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales y en el Gran Santo Domingo, como ya mencioné. Aquí en el Gran Santo Domingo había iniciado el operativo en el Club Los Cachorros de Cristo Rey y que mañana iba a continuar este programa de entregas de tarjetas a estas personas que habían tenido ese inconveniente y que no habían podido retirar los recursos que el gobierno le había depositado y que algunos de ellos entendían que ya no estaban en el programa Supérate. Joana, ahora sí vamos con tu denuncia. Bueno, en Boca Chica, que es mi comunidad, hay muchas situaciones con Corabo, que es... Corabo es... quien administra los bienes, los recursos naturales, en este caso el agua, ¿no? Ok. Hay muchísimos problemas porque he tenido la oportunidad de escuchar diferentes personas que, y yo también soy víctima, pero estoy hablando por ellos en este momento, de que no les llega el servicio del agua. Pero Okay. aún así... Bastante incómodo pero, eso. porque es un servicio vital, Claro. y es muy importante. Es un servicio vital. Entonces, aún así, le cortan el servicio que no le llega. O sea, pero ¿cómo se lo van a cortar si no le llega? Y tienen que pagar reconexión, que es lo mejor, de 715 pesos. Oye, pero qué injusto, Dios mío. Sí, es así. Sumándole a esto, de manera arbitraria, en su momento, pusieron medidores. Que la comunidad, ¿Pero y qué es lo que van a medir si no llega el agua? Bueno, Digo, yo es una tuve la pregunta. oportunidad de conversar con una persona
que me dijo que fue a las oficinas Ajá. y le dijeron, no, seguro fue que el aire sopleteó el medidor y el medidor se quedó corriendo. Eso Entonces- igual que, ¿tú te entonces- acuerdas? El que en- había dicho que los apagones eran por la chichigua, que se... Entonces ella tuvo que pagar lo que ahí decía. Dios mío. En no. ese sentido, yo espero que sin dudas voy a seguir investigando e indagando en ese sentido. ¿Qué tiempo tiene esa situación? Bueno, ahora se ha agravado porque ellos también, con la ampliación de la autopista de las Américas y las remodelaciones, los elevados y los pasos a desnivel que están haciendo, se ha agravado porque entonces ellos dicen que es por la ampliación de la autopista de las Américas, pero ese era un problema que estaba. Ok. Entonces se ha agravado la falta de agua. Es una realidad. Es una realidad. Hay personas incluso, yo tuve la oportunidad de conversar con otra persona que en la línea de su casa no le llega agua, o sea, no hay. Ok. Entonces ella va a ir a Corabo para solicitar que le pongan una línea atravesándola del otro lado que sí hay agua, una línea de... O sea, hay una parte que sí cuenta con el preciado líquido y otra parte no. Sí. Deben tratar de regular eso. Johanna, Sí. tú la semana pasada hiciste una entrevista muy interesante con el amigo Luis. Luis de León. Luis de León. Profesor Luis de León. Luis de León es una ficha conocida desde hace mucho tiempo. Y es una persona muy agradable. Sí, muy Conversar agradable. con Luis es una maravilla. Muy preocupado siempre por el partido bochista. Así es. Sí, él es Ok. el presidente de la Fuerza Bochista. La fuerza bochista. Fuerza siempre, bochista. siempre preocupado. Luis, de hecho, ha buscado la manera de intermediar cuando las situaciones se han tornado difíciles dentro del partido a través de la fuerza bochista, como bien tú planteas. Y hay un fragmento que nos faltó de la entrevista que vamos a compartirla en esta noche con nuestros televidentes. Vamos, de hecho, ya en la parte final, vamos a hacer un corte y ahí mismo nuestro control master se va con este fragmento de la entrevista que nos faltó con el señor Luis de León, donde Johanna tuvo la oportunidad de tener una interesantísima conversación con él. Señor director, gracias y gracias a cada uno de nuestros televidentes. Pásenla bien. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas.
cercano a la gente.